vamos a charlar sobre gas radón, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo está titulada esta presentación. Nuestro silencioso compañero, el gas radón. Eh, le tenemos presente en todos los lugares en los que nos encontramos, como veremos a lo largo de la presentación. Y es silencioso porque no lo notamos. Es decir, no sabemos que está aquí. Podemos estar en un lugar donde tenemos 50.000 becquerelios por metro cúbico o podríamos tener 20 becquerelios por metro cúbico. La sensación iba a ser la misma, o sea, no notamos que tenemos radón, pero ahí está, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que, bueno, es un título interesante, ¿no? Es un compañero que tenemos nosotros, pero que es silencioso, ¿de acuerdo? No molesta, ¿vale? Solamente hace daño en algunas ocasiones, pero no molesta. Vale, la presentación, bueno, aquí la tenéis un poquito la estructura. Hablaremos un poquito, una introducción. Tampoco se trata de llenar esta presentación con tecnicismos, ¿no? La idea es un poco hacerlo en plan muy divulgativo. Pero es inevitable, tenemos que comenzar de alguna manera. Evidentemente comenzaremos hablando sobre gas radón también, unas pinceladas muy breves. Es interesante, sobre todo, por las nuevas legislaciones que están viniendo y el interés creciente de la población en hablar sobre medida, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos nosotros el gas radón? Hablaremos un poquillo de ello, algunos ejemplos de colocación de detectores y la última parte yo creo que es muy interesante, que es la legislación. Es decir, qué herramientas tenemos para justificar que vamos a llevar a cabo medidas y que vamos a hacer remedio, ¿de acuerdo? En aquellos casos en los cuales sea necesario o que vamos a hacer prevención también. Existen esas herramientas y hablaremos de ella también al final de la presentación. Bueno, evidentemente, aquí tenéis un poquito, bueno, Pilar ha hecho un breve resumen. Yo inicié mis trabajos en la Universidad de Valladolid hace ya exactamente 20 años, justamente el 1 de marzo de 2002 fue cuando comencé mi tesis doctoral en la Universidad de Valladolid y me propusieron trabajar en una cosa que se llamaba radón, de la cual yo no había oído hablar en mi vida. ¿De acuerdo? Y bueno, pues me resultó interesante y bueno, he estado trabajando por diferentes lugares. Lo que ha comentado Pilar de ser miembro de la Asociación Europea de Radón, este es un proyecto muy interesante que comenzamos hace 9 años, en el año 2013. Y bueno, en la actualidad somos mucha gente en Europa, veintitantas empresas, casi 200 miembros individuales de todo tipo de sectores, ¿de acuerdo? Que tiene algo que ver con el gas radón. Y aquí tenéis también en pantalla mis datos de contacto, en los cuales, pues bueno, si me seguís en redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn, ahí soy bastante activo. Y bueno, no solamente hablamos de radón, sino también de muchas cosas, en especial de ciencia, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud, cualquier problema que tengáis con gas radón, ni que decir tiene, que me podéis contactar cuando vosotros queráis y encantado de responder a todas vuestras dudas, ¿vale? Yo siempre he pensado que se aprende mucho más con las preguntas que leyendo un libro, ¿de acuerdo? Porque, bueno, las preguntas estimulan mucho, ¿no? Pero vamos a comenzar, si os parece, de una manera un poquito diferente a como comienzan muchas veces las presentaciones y vamos a romper un poco el hielo, ¿de acuerdo? Estamos casi 100 personas, 90 y tantas ahí ya conectadas y sería muy interesante conocer la opinión, ¿de acuerdo?, que tenéis sobre gas radón, ¿vale? Vamos a dedicar 5 minutos totalmente anónimo, ¿vale? Y vamos a compartir una pequeña encuesta que vais a ver. Esto lo he probado antes y funcionaba perfectamente. Entonces ahora debería funcionar también. Vale. La idea es la siguiente. Estáis viendo en pantalla una pregunta. ¿Qué conoces del gas radón? Os agradecería que vayáis a esta dirección web www.menti.com y utilicéis este código que aparece en pantalla 6685012 y respondáis a la pregunta ¿qué conoces del gas radón? Y aquí en pantalla vamos a ver ahora en tiempo real vuestras respuestas. ¿De acuerdo? Totalmente anónimo. La encuesta no tiene absolutamente ningún valor científico, pero bueno, yo creo que podéis empezar ya a participar. Coged el teléfono, entréis en el navegador www.menti.com y ya veo que está respondiendo la gente. Y aquí estáis viendo las diferentes respuestas que estáis dando, ¿vale? Hay 5 opciones. Es la primera vez que leo la palabra radón, es una marca de bicis, algo asociado con la radiactividad, es un gas que puede generar cáncer, es un requisito del CTE. De momento no vamos a hablar qué es lo que es el CTE,
Pero bueno, veo que estáis participando, funciona bien la encuesta y en general, pues bueno, estamos viendo que sí que, fijaros, es muy interesante. Estoy seguro que si esta encuesta la hubiéramos hecho hace 7 años, por ejemplo, seguramente casi todas las barras estarían en esta zona de aquí. Es la primera vez que leo la palabra radón. Pero curiosamente, hasta ahora nadie ha dicho que es la primera vez que lee la palabra radón, con lo cual, tanto la presentación que hicimos hace ya bastante tiempo, como toda la labor de divulgación que muchos organismos en España están llevando a cabo para promocionar y para explicar la problemática del gas radón, está teniendo un cierto impacto, puesto que ya no es algo desconocido, ¿vale? Es algo que, bueno, se empieza a conocer, algo asociado con la radiactividad, un gas que puede generar cáncer, ¿de acuerdo? Es decir, se empieza a conocer por parte de la población qué es el gas radón, ¿de acuerdo? Yo esto sí que lo esperaba, está bien, es la primera vez que leo la palabra radón, con lo cual es muy importante también que haya gente que no ha escuchado nunca oír hablar del gas radón. Es algo totalmente normal. Os recuento de nuevo mi experiencia hace 20 años trabajando con mi tesis doctoral, yendo a medir por diferentes pueblos, diferentes localidades. Prácticamente nadie sabía lo que era el gas radón, ¿de acuerdo? Y a día de hoy también, ocurre muchísimo. Pero bueno, en general, la mayor parte de vosotros sí que hayáis oído hablar un poquito de lo que es el gas radón, ¿de acuerdo? Puede generar cáncer, algo conectado con la radiactividad, ¿vale? Podéis seguir votando, ¿eh? Vamos a dejar de compartir ahora la encuesta y vamos a pasar a la presentación, pero podéis seguir votando, ¿de acuerdo? Utilizando este código y yo cuando termine la presentación pues descargaré esta encuesta y se la paso a Pilar por si la quiere compartir con todos los participantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a continuar con la presentación, ¿de acuerdo? Y ya hemos roto el hielo, habéis expresado un poquito vuestra opinión que conocéis acerca del gas radón y vamos a comenzar hablando un poco de radiactividad. Fijaros, en pantalla tenéis estamos viendo una imagen con una calidad horrible, pésima, pero pongámosla en contexto. Esta imagen se tomó hace pues prácticamente 150 años. Estamos hablando finales del siglo XIX. No existían teléfonos, no existían coches, por supuesto no había aviones, pero hubo un grupo de científicos en aquella época que comenzaron a investigar, se dieron cuenta de que había un fenómeno extraño que permitía hacer cosas como la que se ve en la imagen. Permitía ver el interior del cuerpo, algo que hasta la fecha, hasta que se toma esta imagen por primera vez, esta imagen es la mano de la mujer de Röntgen, hasta que se toma esta imagen, nadie había visto nunca el interior del cuerpo humano en una persona viva, lógicamente, ¿de acuerdo? Se habían hecho estudios cuando las personas estaban muertas, pero nadie había visto esto. Y esto se vio en una persona viva. Esto fue un avance, como podréis imaginar, brutal a finales del siglo XIX, ¿vale? Lógicamente, ahora, si ponemos en contexto la imagen, para aquella época, pues la calidad era fantástica. Con los medios que tenemos ahora, pues es muy pésima, ¿no? Pero fijaros que sí que se aprecian los huesos de la mano, se aprecia el anillo, etcétera, ¿vale? O sea, sí que se aprecian cositas. Ah, este matrimonio que tenemos aquí en pantalla, el matrimonio Curie. Finales del siglo XIX se descubre un fenómeno nuevo, ¿vale? Unas determinadas sustancias emitían unas radiaciones que al principio no se conocía cuál era su naturaleza y por eso se las denominó radiación X, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues no se conocía y ya sabéis que los físicos nos encanta siempre cuando algo no se conoce lo llamamos X, ¿no? Pues se le denominó radiación X. Y nombres como Becquerel trabajaron en ellos, pero sobre todo el matrimonio Curie y muy en particular Marie Curie. Marie Curie, que pertenecía, bueno, procedía de Polonia, seguramente habéis oído hablar muchísimo de ella. Hay una película en Amazon que se llama Radioactive, de Marie Curie. Yo no la he visto, pero bueno, me han contado cosas buenas y malas, ¿no? De ella, pero bueno, merece la pena, yo creo que pasar un ratito y ver la película. Y tiene una vida espectacular, ¿de acuerdo? Apasionante. Fijaros que venía de Polonia, un país que en aquella época, a finales del XIX, no existía como tal. Era además una mujer que se le ocurre
estudiar, y se le ocurre estudiar nada menos que una carrera de ciencias. Se le ocurre estudiar física, es decir, tenía todas las papeletas para haber fracasado en su vida, para que nadie le hubiera prestado atención. Pero ocurrió todo lo contrario. Como yo siempre he comentado, la vida de Marie Curie daría no para una presentación, sino para un ciclo de presentaciones durante un año, ¿de acuerdo? Porque es apasionante. Pero este matrimonio que tenemos aquí, Pierre y Marie, Pierre, por cierto, era el profesor de Marie en la Universidad de París, hicieron enormes avances con esas nuevas sustancias que estaban apareciendo a finales del siglo XIX y se dedicaron a estudiarlas. Y las estudiaron con unos medios realmente muy pobres, ¿vale? Empezaron a trabajar con pechblenda, que es un mineral muy común en el centro de Europa, y empezaron a determinar las propiedades de un nuevo elemento que consiguieron sintetizar a partir de toneladas de mineral en un cobertizo, es decir, unos medios realmente pésimos, que evidentemente los medios con los que trabajó Marie Curie ahora mismo incumplirían cualquier tipo de normativa de protección radiológica, pero en aquella época no se conocía absolutamente nada de lo que había ahí. Y Marie comenzó a sintetizar con técnicas químicas ese mineral de pechblenda y se encontró con un elemento nuevo al que denominó radio. Y de toneladas de pechblenda obtuvo unos poquitos gramos de radio, ¿vale? Marie siempre llevaría consigo un pequeño tubito, de acuerdo con esos poquitos gramos de radio que ella consiguió sintetizar, ¿vale? Pero fueron años de duro trabajo. Aquí lo hablamos en una transparencia en 3 minutos, ¿vale? Pero esto llevó muchísimo, muchísimo tiempo. Y volvamos a ponernos otra vez en contexto. Finales del siglo XIX. Evidentemente, ni que decir tiene que a Marie le concedieron el premio Nobel, la primera mujer que obtuvo el premio Nobel. Una historia también curiosa, porque en principio no se lo quisieron dar a Marie, y fue gracias a que intervino su marido, a que intervino Pierre, expresando al Comité Nobel que si su mujer no compartía el premio Nobel, lo iba a rechazar. Él rechazaría el premio Nobel, porque la verdadera merecedora era Marie. Y al final se lo concedieron, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una fotografía también del diploma, ¿no? De la Academia de Ciencias Sueca concediendo el premio Nobel a Marie Curie. El primer premio Nobel. Marie Curie obtendría otro premio Nobel después en el año 1911. También otro premio Nobel. Tiene premio Nobel en física y premio Nobel en química, ¿de acuerdo? Una de las poquitas mujeres que tiene premio Nobel y una de las poquitas mujeres además que tiene 2 premios Nobel. También su hija tendría premio Nobel, el marido de su hija, es decir, una familia realmente prolífica. Pero Marie Curie, Pierre, Becquerel, Röntgen, otros nombres también ilustres como Max Planck, Albert Einstein, todos ellos hicieron un desarrollo brutal de la física finales del 19, principios del 20. Y trabajaban con radiaciones. Y cuando trabajamos con radiaciones es importante tener en cuenta lo que estamos viendo en esta diapositiva, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todo lo que nos rodea, podríamos decir. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y el espectro electromagnético le tenéis aquí en esta diapositiva. Pues tenemos las diferentes ondas electromagnéticas que van desde, bueno, desde unas longitudes de onda a longitudes de onda más pequeñas, y también diferentes tipos de energía. Fijaros, muy interesante también lo que vamos a ver aquí a continuación. Unas determinadas a partir, digamos, yo diría a partir más o menos de esta parte hacia la izquierda, estas radiaciones que vemos por aquí, las ondas de radio, las ondas de microondas, el infrarrojo, las ondas visibles, la ultravioleta, son radiaciones que tienen una energía que no es suficiente para ionizar a los átomos. Es decir, no pueden arrancar electrones de los átomos. ¿De acuerdo? Se llaman radiaciones no ionizantes. Pueden tener otro tipo de efectos, pero no arrancan electrones de los átomos porque no tienen esa energía suficiente para poder arrancar esos electrones. A partir de aquí, a partir de los rayos X y hacia la derecha, si os dais cuenta, las longitudes de onda ya se van haciendo más pequeñitas, aumentan las frecuencias, y aquí sí que ya la radiación posee una energía suficiente como para poder arrancar electrones de los átomos.
y por lo tanto estamos en el campo de las radiaciones ionizantes. ¿Por qué explicar en breves palabras el espectro electromagnético? Porque la radiactividad, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación, está en esta parte de aquí. La radiactividad son radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? Que tienen energía suficiente para arrancar esos electrones y para generar, como va a ser el caso del garradón, efectos en el ADN de nuestras células. Evidentemente, no toda la radiactividad es igual. No todas las radiaciones ionizantes tienen la misma energía y, por lo tanto, como no todas tienen la misma energía, su poder de penetración también va a ser diferente. Fijaros, las clásicas, estamos hablando de alfa, beta y gamma, esto seguramente habéis oído hablar todos de estos tres tipos de radiaciones y aquí tenéis una de las múltiples fotografías, hay muchos esquemas para explicar el poder de penetración, de acuerdo, de los diferentes tipos de radiactividad. En el caso de alfa y beta y gamma, pues bueno, una hoja de papel es suficiente para frenar emisores de radiación alfa, ¿de acuerdo? Las partículas alfa se frenan simplemente con una hoja de papel, simplemente con la piel, ¿de acuerdo? Nuestra epidermis es suficiente para poder frenar las partículas alfa que le llegan. No nos van a traspasar. Otra cosa diferente si ya las tenemos dentro, como veremos más adelante. Para frenar partículas beta, pues necesitamos materiales un poquito más espesos, como pueden ser los metales. Y las partículas gamma son las más penetrantes de todas y necesitamos blindajes grandes, ¿de acuerdo? Para poder frenar partículas gamma. Aquí nos faltarían otras partículas también, que serían los neutrones, que esos prácticamente atraviesan todo, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque no interaccionan, ¿vale? No tienen, son neutros, ¿de acuerdo? Con lo cual es más complicado también frenar neutrones y desde un punto de vista dosimétrico muchas veces es mucho más importante la dosis de vida de neutrones, pero no entraremos en ese detalle en esta presentación, ¿de acuerdo? Simplemente que recordéis que, bueno, tenemos estos tres tipos de materiales que dependiendo del espesor que tienen van a ser suficientes para frenar unas radiaciones o frenar otras. Pero en esta presentación de lo que vamos a hablar de gas radón. Y para hablar de gas radón es importante ponerlo en un contexto de riesgo. Y a día de hoy estamos ya muy acostumbrados, después de 2 años de pandemia, a hablar de lo que es el riesgo, ¿vale? Existe un riesgo ahora mismo en el mundo, de acuerdo, en el que nos encontramos, de tener un contagio por este personaje que veis aquí en la fotografía, ¿de acuerdo? Esta foto yo creo que es de las más famosas que habrá habido en los últimos 20 años, seguramente. Yo creo que a cualquiera que le digan ahora dibuja el coronavirus, casi todos lo vamos a hacer igual, ¿no? Esta fotografía que tenemos aquí. Pues hay un riesgo, evidentemente, de acuerdo, de que salgamos a la calle y nos contagiemos o estemos en algún recinto, pero riesgo no implica certeza. Es decir, no siempre nos vamos a contagiar, ¿vale? Muy importante tener eso en cuenta, ¿vale? Cuando hablamos de riesgo, lo tenemos que asociar inevitablemente con el concepto de probabilidad, ¿vale? Muy importante tener esto también en cuenta. Y también es muy importante lo que vamos a hacer en esta presentación, que vamos a intentar comunicar. Y riesgo y comunicación son dos cosas que van tremendamente ligadas, ¿de acuerdo? La comunicación del riesgo es muy importante y es muy importante hacerlo bien. Porque ¿qué es la comunicación? Básicamente lo que estamos haciendo es intercambiar información. Ese es el objeto también de esta presentación, ¿de acuerdo? Entre diferentes participantes. Nosotros estamos transmitiendo información, al otro lado la estáis recibiendo, ¿de acuerdo? Estamos compartiendo una información, eso es comunicar, ¿vale? Y comunicar el riesgo, eso es realmente interesante, ¿vale? Y hacerlo de manera correcta, ¿vale? Lo cual no siempre es fácil. Aquí tenéis un ejemplo clásico también de comunicación, que es la placa que llevan ahora mismo las naves de Voyager, que están ya fuera del sistema solar, se enviaron en los años 70 y continúan, ¿de acuerdo? Y ellas llevan esta plaquita de metal, ¿vale? De manera que la idea de estas placas es que si una civilización, digamos, extraterrestre encuentra en algún momento de la historia esta nave Voyager, va a encontrar esto de aquí y si esa civilización es inteligente, con esta información va a ser capaz de encontrarnos en el universo, ¿de acuerdo? Y va a tener una idea de quiénes somos, ¿vale? Esto lo podría ver cualquiera.
no sabemos si alguien lo va a encontrar alguna vez, ¿de acuerdo? Estas naves Voyager están ya muy, muy lejos del sistema solar. Es curioso, lo podéis seguir en Twitter, ¿eh? En Twitter las naves Voyager tienen una cuenta y actualizan todos los días donde se encuentran, ¿de acuerdo? Es muy curioso. Pero bueno, la comunicación es intercambiar información y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿de acuerdo? Vamos a intercambiar información sobre el gas radón. ¿Pero qué es el gas radón? Bueno, muy interesante recordar esta diapositiva que ya pusimos en su momento en la otra presentación, para que tengamos en cuenta que el mundo en el que vivimos es un mundo que es radiactivo. ¿De acuerdo? Esto seguramente, a lo mejor para muchos de vosotros es la primera vez que lo oís, porque cuando hablamos de radiactividad siempre tendemos a asociarlo con centrales nucleares, con accidentes nucleares. Si hablamos de radiactividad y preguntamos qué entiendes tú por radiactividad, pues seguramente salgan a colación los nombres de Chernóbil, Fukushima, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pruebas nucleares de los años 50 y 60, ese tipo, ¿no?, de circunstancias. Ah, y esas precisamente son radiaciones artificiales. Pero es que el mundo es radiactivo, el mundo era radiactivo antes de la bomba de Hiroshima. El mundo era muchísimo más radiactivo hace 2000 años de lo que es ahora, ¿vale? Y el planeta en el que vivimos es radiactivo porque de lo contrario no existiría, ¿vale? El núcleo de la Tierra es radiactivo, ¿vale? Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Vivimos en un mundo que es radiactivo y lo seguirá siendo, cada vez menos, ¿vale? Pero seguirá siendo radiactivo, ¿de acuerdo? Y luego veremos también la importancia que tiene la radiación natural. Pero nuestro protagonista de hoy por la tarde es este elemento, ¿de acuerdo? Al cual, pues bueno, en su momento yo os comenté, hace 20 años, ni idea de lo que era esto, pero vamos a presentarlo aquí, al protagonista, a nuestro compañero silencioso, ¿de acuerdo? Que está con nosotros en nuestra habitación, aunque no le veamos, aunque no le sintamos, ¿vale? Que es el gas radón. Es un gas radiactivo natural, ¿de acuerdo? Con lo cual, al ser radiactivo, va a generar esa radiación ionizante. Recordad lo que veíamos en la parte del espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Esa radiación ionizante que tiene energía suficiente para poder arrancar electrones de los átomos, es natural, ¿vale? Lo tenemos en todos los sitios. Es un gas noble. En la parte derecha de la tabla periódica, si recordáis, de nuestros años de estudiantes de química, en la parte derecha de la tabla periódica colocamos una columna donde están todos los gases nobles: argón, xenón, radón. Y son nobles porque no interactúan con otro tipo de elementos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Los nobles en su momento no se casaban con los plebeyos. Uno de los motivos por los cuales se les llama gases nobles, ¿vale? No generan compuestos o no generan compuestos de manera sencilla, de acuerdo con otros elementos, ¿vale? Ese es el gas radón, un gas noble. Y eso tendrá su importancia también, en los efectos que genera sobre la salud. Inerte, incoloro, inoloro, una vida media de 3,8 días, con lo cual, pues bueno, es una vida media suficiente para que lo podamos medir sin ningún tipo de problema y para que sus efectos sean tangibles, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Además, es un emisor alfa. Recordad también lo que veíamos anteriormente, ¿de acuerdo? De las 3 tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma, ¿vale? El radón es emisor alfa. Y tiene unos descendientes que también son emisores alfa, pero de alta energía. Cuando hablamos de alta energía estamos hablando del orden de varios megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Esa es la unidad de energía con la que trabajamos en radiactividad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de emisiones del orden de 7, 8 megaelectronvoltios, lo cual es alto, ¿vale? Expresado en julios obviamente es muy, muy poquito, ¿vale? Pero cuando estamos hablando a estos niveles, también niveles de escala atómica, es una energía alta, ¿de acuerdo? En este contexto en el que nos movemos. Pero sobre todo es un agente cancerígeno, ¿de acuerdo? Y yo creo que este es uno de los motivos por los cuales nos encontramos aquí hoy, ¿vale? Si el gas radón no fuese agente cancerígeno, seguramente podríamos también hacer una charla, ¿vale? Para, bueno, tener un poco de información, pero lo que nos interesa es que es un agente cancerígeno, ¿de acuerdo? Y esto es realmente importante. A fecha de hoy está absolutamente demostrado que la exposición a gas radón
puede generar un cáncer de pulmón. Y volvemos otra vez a conectar esto con unas transparencias anteriores. Hablamos de probabilidad, hablamos de riesgo, ¿de acuerdo? No quiere decir que ocurra, quiere decir que hay una probabilidad de que eso pase, ¿vale? Es muy importante tener esto siempre en cuenta. Ah, y una pregunta muy interesante. Fijaros, hemos dicho aquí en la transparencia anterior que es un gas radiactivo natural. Pero hagámonos esta otra pregunta. ¿En realidad el radón es natural o es artificial? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque las concentraciones elevadas de radón que tenemos en el interior de los edificios en algunas ocasiones, ¿vale? No son naturales. Es decir, no es normal tener niveles elevados de radón dentro de un edificio, por lo cual es algo que se puede evitar. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué tenemos en un edificio concentraciones elevadas de gas radón? Bueno, muchos de los motivos pueden ser por problemas en la construcción, por desconocimiento, por malas prácticas, por muchos motivos, ¿de acuerdo? Puede ocurrir, ¿vale? Que tengamos concentraciones elevadas, pero no es normal, ¿vale? Y es algo que se puede evitar, ¿de acuerdo? Hay remedio. Se pueden reducir las concentraciones de radón o incluso se puede prevenir que haya esas concentraciones elevadas. De ahí esa pregunta de si es natural o artificial, ¿no? Para hacernos pensar un poquito de si realmente el problema es un problema artificial que estamos generando nosotros, ¿vale? Que podría ocurrir, ¿vale? Con lo cual es importante que tengáis en cuenta esto. Son las concentraciones altas de radón se pueden evitar, ¿de acuerdo? No es algo que sea natural. Hablábamos antes de que es un agente cancerígeno, ¿de acuerdo? Y, bueno, mm, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de las Naciones Unidas tiene esta clasificación que aparece aquí, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí en la transparencia, con 5 grupos diferentes, ¿de acuerdo? De agentes cancerígenos. Y en el primer grupo, pues aparecen sustancias que sí que son cancerígenas para los humanos, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues las típicas, ¿no? Tenemos aquí, pues bueno, pues el tabaco, la exposición a la radiación solar, etcétera. Tenemos el grupo 2, por ejemplo, pues las típicas también, que pueden ser, por ejemplo, pues no sé, lo que se comentaba muchas veces antes, también se ha empezado a hablar también de las carnes rojas, etcétera. Pero curiosamente, fijaros, el gas radón aparece en el primer grupo. Es un grupo en el cual no hay duda. El radón es un agente cancerígeno para los humanos. ¿De acuerdo? Y todos los radionucleidos que emiten partículas alfa. ¿Vale? Se ha demostrado que generan cáncer en humanos. ¿Vale? No hay ninguna duda. Esta es una clasificación de hace mucho tiempo de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Pero es más, el Código Europeo contra el Cáncer, este es un código pues, de hace también varios años, de hace 10 años, una cosa así, establece 12 formas distintas, ¿vale? De reducir nuestros riesgos de cáncer. En el primer lugar, evidentemente, que no fumemos ningún tipo de tabaco, ¿de acuerdo? Nada. Esa es una manera muy eficaz para reducir el cáncer. Que evidentemente, pues bueno, que tengamos un peso saludable, una buena dieta, que hagamos ejercicio. Pero fijaros qué curioso que en la parte número 9 estamos hablando que tenemos que reducir la exposición a niveles de radón en nuestra vivienda. Es decir, si tenemos niveles elevados, tenemos que tomar acción para reducir esos niveles de radón. El propio Código Europeo contra el Cáncer también reconoce el radón como un problema y como otro agente cancerígeno también. Y lo incluye en sus 12 recomendaciones para reducir nuestros riesgos de tener un determinado cáncer. Como hemos dicho antes, no hay ninguna duda de que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. ¿De acuerdo? Cada vez hay más casos de cáncer de pulmón en los cuales las personas no han fumado nunca eh, y cuando tienen la mala suerte de que les han diagnosticado un cáncer de pulmón, aparte de muchas veces la estigmatización que tienen estas personas porque se sienten culpables, eh, también se preguntan, bueno, si yo es que no he fumado nunca en mi vida y no he vivido con nadie que haya fumado, ¿por qué he tenido yo la mala suerte de tener un cáncer de pulmón? En muchos casos se debe a una exposición a garradón y ellos no lo sabían, ¿vale? Por lo tanto, muy importante que tengamos esto en cuenta. Es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco.
Y esta diapositiva que aparece aquí, este diagrama de quesitos que tenemos, hablamos de las fuentes de radiación, ¿de acuerdo? De las fuentes las que estamos, digamos, rodeados toda en nuestra vida, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de fuentes naturales de radiación, perdón, de fuentes de radiación. Fijaros, lo que estábamos hablando de las fuentes artificiales, ¿vale? Acordaros, centrales nucleares, pruebas nucleares, etcétera, las englobamos aquí. Menos de un 1% son fuentes, digamos, artificiales. Pero vamos aumentando también el porcentaje. Tenemos un 8% que se debe a los alimentos, al agua, exposiciones médicas, rayos cósmicos, pero fijaros, aproximadamente el 50% se debe a exposición a gas radón, ¿vale? Es simplemente exposición a gas radón por vivir en el lugar en el que nosotros nos encontramos. Yo aquí en mi casa ahora donde estamos haciendo esta presentación, vosotros en vuestras viviendas estáis expuestos a gas radón. La mitad de la dosis de radiación que recibe una persona del público en general se debe a gas radón. Evidentemente, dependiendo del país, estos porcentajes van a variar, ¿de acuerdo? Subirán un poquito, bajarán un poquito, ¿vale? Pero quedaros con la foto a nivel cualitativo, ¿de acuerdo? La mayor parte de radiación que recibimos es radiación de origen natural. Y de esa mayor parte, la mayor parte procede de exposición a gas radón. Muy bien, pues dicho lo cual, podemos hablar un poco también de riesgo relativo. Acordaros que hemos estado hablando antes también de que el radón o la exposición a gas radón la tenemos que englobar dentro de los riesgos, ¿de acuerdo? Los riesgos generales bueno, dentro del riesgo. Y en concreto, Sarah Darby en el año 2006 publicó con otros autores un estudio muy interesante a nivel europeo. Participaron casos y controles de más de 18.000 datos, creo que utilizaron para este trabajo en concreto. Tenéis la referencia, la podéis consultar en internet. Tiene muchísimos resultados este estudio, pero una de las gráficas más interesantes que aparecen es esta que tenéis aquí en pantalla. Fijaros, este es el riesgo relativo de sufrir un cáncer de pulmón en función de la concentración a radón, ¿vale? Con sus incertidumbres, etcétera. Pero lo más interesante de esta gráfica sería observar lo siguiente. No hay un punto, aquí tenéis en el eje X las concentraciones de radón observadas, no hay un punto a partir del cual podamos decir que no hay riesgo, ¿de acuerdo? O que el riesgo es cero. No existe, ¿vale? Siempre vamos a tener un riesgo de sufrir un cáncer de pulmón dependiendo de la concentración de radón a la que nos encontramos, ¿vale? Evidentemente, si las concentraciones son más pequeñas, pues posiblemente el riesgo sea menor. Y si son más elevadas, el riesgo será más alto. ¿De acuerdo? Pero siempre vamos a tener ese riesgo. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Vale? No existe el riesgo cero. Existirá poco riesgo, pero no riesgo cero. Porque estamos hablando de probabilidad, ¿de acuerdo? De efectos que son estocásticos, ¿de acuerdo? No son efectos deterministas, ¿vale? Con lo cual es muy importante que tengamos esto en cuenta. Hemos hablado entonces, hemos puesto en contexto, ¿de acuerdo? La problemática que tenemos de gas radón. Es un gas que genera cáncer de pulmón, que está así reconocido por múltiples organismos. Además es un gas natural y la mayor parte de radiación que recibimos, curiosamente, procede del gas radón. Bueno, pues entonces de alguna manera tendremos que medirlo, ¿vale? Vamos a cuantificar ese radón al que estamos nosotros expuestos. ¿Y cómo hacemos esa medida? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Tenemos muchas maneras de medir gas radón. En general, podemos clasificar la medida de gas radón con dos tipos de sistemas, ¿de acuerdo? Sistemas pasivos y sistemas activos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablamos de sistemas pasivos, lo que estamos diciendo es que es un aparato, un instrumento, un detector que nos va a dar un resultado con una incertidumbre, ¿de acuerdo? Al cabo del tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición podrán ser unos pocos días,
o podrán ser unas horas, o podrán ser meses o un año, o más de un año, ¿vale? Pero al cabo de este tiempo de exposición obtendremos un valor 297 más menos 30 becquerelios por metro cúbico, por ejemplo, ¿vale? Ese es un sistema pasivo de medida de radón. Y ese valor va a ser significativo de los cambios que haya habido, subidas, bajadas, etcétera, del nivel de radón durante ese tiempo de exposición. La otra manera de medir radón es mediante sistemas que se denominan activos, que lo que lo que obtenemos con este tipo de sistemas es una serie temporal de datos en la cual vamos a observar subidas y bajadas de los niveles de radón en ese tiempo de exposición, ¿vale? Cuándo utilizar un sistema o cuándo utilizar el otro va a depender muchísimo de la aplicación, ¿de acuerdo? Y de muchos factores, ¿vale? Pero a grosso modo estas son las dos formas de medir gas radón. En el caso concreto de los sistemas pasivos, tenéis en el primer punto los detectores de trazas nucleares de estado sólido, ¿vale? Que luego veremos ejemplos de este tipo de detectores, cartuchos de carbón activo, medidas por centelleo líquido, electretes, células de Lucas. Es decir, hay muchas maneras, ¿de acuerdo?, de sistemas, utilizando sistemas pasivos para medir gas radón. Y todos estos que vemos aquí, los tiempos de exposición van a ir desde unas pocas horas hasta varios meses o incluso un año, ¿de acuerdo? Cuándo utilizar un tiempo de exposición o el otro, pues dependerá de muchos factores, ¿vale? Dependerá de muchos factores. Y los sistemas activos, veremos también después alguna fotografía de algún tipo de sistema activo. El proceso de medida de gas radón, en general, lo tenéis descrito aquí en esta transparencia. Fijaros, y esto se refiere sobre todo a sistemas pasivos, ¿de acuerdo? Y en particular detectores de trazas nucleares. Cuando nosotros colocamos estos detectores, por ejemplo, los que veis aquí en la diapositiva, en un lugar, imaginad que les colocamos aquí en mi edificio, en mi vivienda, ¿no? O en vuestra vivienda o en vuestro centro de trabajo, y les enviamos al laboratorio para analizar. Lo que se obtiene, el proceso de análisis de este tipo de sistemas, en el interior estas cajitas lo que llevan es un plástico, ¿vale? Y el radón entra dentro de estas cajitas por difusión, emite las partículas alfa y las partículas alfa generan agujeros, de acuerdo, en el plástico. ¿Cómo observar esos agujeros que se han generado en el plástico? Mediante un proceso de revelado, ¿vale? Revelado químico. Seguramente los más o los no tan jóvenes en la presentación que estáis ahora participando, recordáis la fotografía analógica, ¿vale? Si os acordáis, aquellas épocas, ¿no?, en las cuales, pues, por arte de magia, ibas de vacaciones, hacías 15 fotos, unas vacaciones de 30 días, ¿eh? Fijaros, no los más jóvenes ahora os parece una tontería, pero 15 fotografías en 30 días eran todas nuestras vacaciones. Lo enviamos al laboratorio a revelar y de manera mágica aparecía la foto, ¿no? A través de unos líquidos que mezclaba, digamos, el fotógrafo, ¿no?, para poder sacar esas fotografías. Algo parecido se hace aquí, pero no nos sale la foto de vacaciones, sino que lo que nos sale es una foto de este estilo. Aquí podéis observar un montón de puntitos negros, ¿vale? Bueno, pues estos puntitos negros son las trazas que han dejado las partículas alfa que se han producido al desintegrarse el radón que ha entrado dentro de estas cajitas, ¿vale? Se cuentan estos puntitos con softwares específicos, diferentes empresas, bueno, pues tienen diferentes software, porque las geometrías de los detectores son diferentes, pero en definitiva lo que se mide es una magnitud que se denomina exposición de radón y se expresa en unidades de becquerelio por metro cúbico y por hora. Lógicamente, para conocer la concentración tenemos que dividir por el tiempo de exposición, ¿vale? Y cuando hacemos eso, obtenemos los becquerelios por metro cúbico. Si no conocemos el tiempo de exposición, es decir, si no conocemos cuándo se ha colocado el detector y cuándo se ha retirado, si al laboratorio no se le suministra esa información, es imposible conocer la concentración, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es muy importante suministrarlo. Y a partir de ahí, pues también se puede determinar la dosis de gas radón, de acuerdo, a través de, bueno, de factores de conversión, etcétera, pero bueno, no entraremos en estos detalles. Aquí tenéis fotografías, por ejemplo, de detectores de trazas de estado sólido, ¿de acuerdo? En el mercado podéis encontrar muchísimas geometrías diferentes de distintas empresas, pero bueno, la física que hay detrás es la que hemos visto anteriormente.
Detectores activos también, muchísimos también modelos en el mercado. Aquí tenéis algún ejemplo. Pero en general es importante también, cuando se habla de medida, fijaros, vamos a hablar de mapas, ¿vale? Y esto es inevitable, que surge siempre este tema cuando hablamos de Garradón. Cuando hablamos de Garradón en España, tenemos el mapa, el famoso mapa de radón en España. Aquí veis, pues bueno, pues tenemos unos valores, ¿de acuerdo? Con las medias geométricas de cada una de las celdas. Este mapa, este territorio se ha dividido en celdas de 10 kilómetros por 10 kilómetros, es decir, son celdas de 100 kilómetros cuadrados, en los cuales se han hecho medidas, ¿vale? Y bueno, y aquí veis, obviamente, cuanto más rojo, pues la media en esas celdas es más alta, ¿vale? Pero podéis decir, bueno, pues hay muchas zonas en las cuales pues no está tan rojo, con lo cual tampoco hay mucho problema, ¿no? Bueno, miremos este mapa con el siguiente, que es el mapa de densidad de medida. Es decir, cuántas medidas han hecho en cada celda. Recordad, 100 kilómetros cuadrados. Pues en las partes que están en azul indica que o no hay datos, ¿vale? O se ha medido muy poquito, 1 o 6 veces. ¿Vale? Estos son datos del año 2014. Ahora actualmente hay más medidas, ¿vale? No muchas más, pero hay más medidas, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante siempre la densidad de medida, ¿vale? Y el mensaje fundamental que hay que transmitir es que la única manera que existe para cuantificar o para determinar o para llevar a cabo una evaluación de riesgo de radón en un edificio, sea centro de trabajo, sea vivienda, la única forma es llevando a cabo una medida. Luego entraremos qué tipo de medida, pero esa es la única manera. Jamás se debe utilizar un mapa para determinar, bueno, pues estamos en, no sé, en mi caso yo soy de Valladolid, estamos en Valladolid, con lo cual, pues bueno, como vivo en un pueblo que en el mapa está pintado de blanco, tranquilo, no tengo problema. Eso es un error brutal, ¿de acuerdo? Los mapas no se utilizan para eso. Tienen otro tipo de aplicaciones. Para saber, la única forma de conocer el nivel de radón en un edificio es midiendo. Edificios contiguos pueden presentar niveles de radón que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Con lo cual eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Las medidas normalmente hay que hacerlas siempre con laboratorios que estén acreditados, ¿de acuerdo? De acuerdo con la norma 17.025 y las razones pues son muy obvias. Es decir, este tipo de laboratorios garantizan que tienen un personal competente, equipos apropiados para llevar a cabo las medidas, que se calibran, que están mantenidos, que tienen planes de calibración, que los ensayos han sido validados, que tienen un control de calidad muy estricto. En cambio, aquellos laboratorios que no están acreditados no quiere decir que esto aquí no lo hagan, simplemente que no hay evidencia de que eso se haga. ¿De acuerdo? Con lo cual, siempre, por favor, elegid un laboratorio que tenga el servicio de medida acreditado 17.025. Y veremos más adelante que además esto también es un requisito legal, ¿vale? Para llevar a cabo las medidas de esa manera. Además, los laboratorios acreditados también tienen una trazabilidad de las medidas. Es decir, tienen una trazabilidad muy exquisita desde que se envían los detectores, se reciben, se exponen, etc. Es una trazabilidad exquisita. No olvidemos que se acredita el procedimiento de medida y no el laboratorio, y además los laboratorios acreditados tienen una independencia de los resultados. Es muy importante garantizar esa independencia de los resultados. Ellos los resultados no se pueden manipular, es decir, la persona que lleva a cabo el análisis recibe el detector, pero no sabe dónde ha estado colocado ese detector, ¿vale? Simplemente ve un detector, él tiene que aplicar un procedimiento que ha sido validado, o él o ella, y tiene que llevar a cabo el análisis y dar un resultado, ¿de acuerdo? Con lo cual, conceptos como independencia de los resultados y trazabilidad son claves para elegir laboratorios acreditados, que tengan servicios acreditados. Y evidentemente, a día de hoy, ni que decir tiene que la Directiva Europea de Protección de Datos pues es también vital, ¿vale? Para tener esto en cuenta. Es importante una cuestión que tenemos aquí. Antes de pasar a la parte de legislación, seguramente muchos de vosotros estáis pensando, bueno, medimos radón, tenemos niveles elevados, hay que hacer un remedio, ¿correcto? Y bueno, como el radón es un gas, pues para remediarlo vamos a ventilar un poquito más el edificio y se acabó el problema. Pues radicalmente no. O no siempre, ¿vale? Sería el consejo. Fijaros, esta es una infografía que hizo la Asociación Europea de Radón, ¿de acuerdo? Hace 2 años, en el Día Europeo del Radón, el 7 de noviembre cada año se celebra el Día Europeo del Radón,
y hace 2 años el tema era radón y calidad de aire interior. Ah, y la Asociación Europea de Radón fue muy clara. La ventilación no es la única manera de reducir el radón en un edificio. Es más, no es la forma eficiente de reducir los niveles de radón en un edificio. ¿De acuerdo? En muchos casos es una forma ineficiente, ¿vale? En muchos casos también ocurre el efecto contrario, que se incrementan los niveles de radón, con lo cual el mensaje es que siempre que haya que hacer un remedio de radón, por favor, contactad con un profesional que va a hacer el estudio del edificio y va a proponer la solución más adecuada. ¿De acuerdo? El profesional es el que realmente sabe cómo se tiene que hacer ese remedio. ¿Cómo se colocan detectores? Bueno, pues normalmente siempre las empresas que se dedican a las medidas envían instrucciones para colocar detectores. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿de acuerdo? En la fotografía de colocación de detectores, ¿vale? Pero siempre tengamos en cuenta que lo que estamos midiendo es el aire que respiramos, con lo cual, pues bueno, colocarles una determinada altura del suelo, normalmente 1 metro aproximadamente, y que sea representativo en la medida de lo posible del aire que se está respirando en esa estancia. Y por último, me quedan 7 minutos, ¿de acuerdo? Espero que Pilar no se me enfade por haberme extendido un poquito, pero vamos a hablar de legislación, ¿de acuerdo? Fijaros, lo hemos puesto en contexto el problema, sabemos medirlo, pero ahora vamos a justificar que hacemos esas medidas. Y para ello, podemos hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? De la legislación en materia de radón. Desde el año 96, donde se aprueba la directiva 96-29 Euratom, implementada por el Real Decreto 2001, Real Decreto de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, el cual en su título 7, estamos hablando del año 2001, ya indicaba algo, justificaba de alguna manera el llevar a cabo controles de radón, ¿de acuerdo? En centros de trabajo. Pero esos controles los tenía que llevar una entidad que ese Real Decreto del año 2001 denominó como autoridad competente, que nadie sabía quién era, ¿vale? Y tuvo que pasar 9 años para que otro Real Decreto en el año 2010 definiera quién era esa autoridad competente, que resulta que son los organismos responsables en materia de industria de las comunidades autónomas. En el año 2012 se publica la instrucción IS 33 del Consejo de Seguridad Nuclear, donde se marcan unas pautas para controlar los niveles de radón en determinados puestos de trabajo, ¿vale? Se hizo muy poco, pero ya era obligatorio, ¿eh? Estamos hablando de esa época, hasta que finalmente en 2013 se publica la directiva Euratom 59-2013, que ha supuesto una auténtica revolución en Europa en el control de la exposición a radón. Y ahora veremos un poco más en detalle esta directiva que se publicó pues prácticamente hace ya 8 años. Apareció publicada en el Diario de las Comunidades Europeas el 17 de enero del año 2014. Esta nueva directiva, fijaros, establece por primera vez en un documento legislativo un número, 300 becquerelios por metro cúbico. Y ese número es aplicable tanto a trabajadores como a miembros del público. Es el que se denomina como nivel de referencia. Y ahora dependerá de los Estados miembros el adoptar en sus legislaciones esos 300 becquerelios por metro cúbico en su nivel de referencia o niveles inferiores. En el año 2018, el 6 de febrero de 2018, es cuando expiró el plazo para que la directiva estuviera implementada. No para comenzar los trabajos para implementarla, ¿de acuerdo? Sino que expiró el plazo en 2018 para que se implementase. A fecha de hoy, casi 4 años después, España no ha implementado la directiva europea en su totalidad y en particular en lo referente a gas radón, control de gas radón en puestos de trabajo. ¿De acuerdo? La directiva europea Euratom toca muchos campos, ¿de acuerdo? Así que hay cosas que están implementadas, ¿de acuerdo? Pero en el campo del radón no se ha hecho esa implementación. Han pasado 4 años y no se ha implementado. Evidentemente, eso no quiere decir que la directiva no aplique. Y según sentencias del Tribunal Constitucional, esta directiva, al igual que cualquier otra directiva europea, expirado el plazo de implementación, aplica en el país miembro. Con lo cual, a fecha de hoy en España, el nivel de concentración de radón en puestos de trabajo son 300 becquerelios por metro cúbico y cualquier trabajador
puede invocar ese nivel puede exigir que se cumpla esa directiva europea. ¿De acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta. España es de los poquitos países que todavía no ha terminado de implementar la directiva, ¿de acuerdo? En los niveles de referencia tenéis aquí algunos ejemplos. En otros países, 200 becquerelios metro cúbico, como puede ser el caso de Irlanda, Suecia. La mayoría de los países han implementado 300 becquerelios, otros países como Dinamarca u Holanda han ido incluso más allá y tienen niveles de 100 becquerelios por metro cúbico. ¿Vale? Lo que sí que se ha hecho, y nos vamos a remontar al año 2019, 29 de diciembre, ¿de acuerdo? Fijaros, en aquella época, 29 de diciembre del año 2019, cuando empezaban a aparecer en las noticias una cosa rara de algo que se llamaba corona no sé qué, coronavirus, que nadie le empezaba a dar mucha importancia, ¿no? O algo que venía de fuera, etcétera. En esa misma época se aprueba el Real Decreto que modifica el Código Técnico de la Edificación. ¿De acuerdo? Y ese Código Técnico de la Edificación establece una serie de campos en su apartado HS6 de salubridad. Tiene un apartado totalmente nuevo para el control de la exposición a radón en edificios, ¿vale? Edificios de nueva construcción y edificios existentes. En los edificios de nueva construcción se establecen unas pautas dependiendo en qué zona está ubicado el edificio, pues hay que implementar unas medidas de protección u otras. Y en los edificios existentes, lo que hay que hacer cuando se lleva a cabo una rehabilitación del edificio, una medida de radón. El nivel de referencia, el que indica la directiva europea, 300 becquerelios por metro cúbico. ¿Vale? Y esto es algo que está en vigor, que es obligatorio hacerse desde el mes de septiembre del año 2020. ¿Vale? Desde el año 2020, en el mes de septiembre, cualquier edificio de nueva construcción que se haga en España tiene que implementar estas medidas de prevención contra el radón. Y del mismo modo, cualquier rehabilitación que se haga desde aquel momento tiene que llevar una medida de gas radón también incluida en el proyecto de la obra. ¿Vale? Eso es obligado a raíz del Real Decreto que modifica el Código Técnico de la Edificación. Y simplemente ya para terminar, para no alargarnos mucho más, y bueno, porque veo que hay muchas preguntas y hay mucha actividad en el chat, para que nos dé tiempo a responder todo, os recomiendo encarecidamente esta lámina, ¿de acuerdo? Que ha elaborado el Rincón Educativo del Foro Nuclear sobre gas radón. Aquí vais a encontrar muchísima información, ¿de acuerdo? Fijaros, ejemplos de riesgos, ¿vale? Aplicaciones, ejemplos de diferentes, lo que veíamos antes en el diagrama de quesitos de, bueno, de dónde proceden toda la radiación que estamos recibiendo, de los alimentos, la radiación gamma, rayos cósmicos, el radón en la vivienda, etcétera. Aquí tenéis los códigos QR y podéis acceder con estos códigos a esta lámina que os recomiendo realmente, que es muy, muy, muy interesante. Además, también el foro creo que tiene, el Rincón Educativo tiene en su web, creo que es una especie de cuestionario, ¿de acuerdo? Con varias preguntas sobre gas radón, ¿vale? Entonces también os recomendaría, es un punto muy interesante. Y aquí tenéis más enlaces, ¿vale? Bueno, pues para aumentar información, ampliar, etcétera. Y como comentábamos al principio, cualquier duda que tengáis, encantado de responderos ahora si da tiempo y si no más adelante en cualquier momento.